Buenas tardes a todos y a todas quienes formamos parte de AMSAFE La Capital. Les damos la bienvenida al auditorio de AMSAFE Provincial. Bienvenidos, esta es la presentación, la tercera entre ayer y hoy de Crónicas Cantadas, ¿sí? Una propuesta de la delegación La Capital de AMSAFE. Bueno, les vamos a dar la bienvenida a quienes nos acompañan en esta tercera presentación. Son alumnos, alumnas, junto a docentes y equipos directivos del EMPA 1318 de Alto Verde. El saludo y el aplauso. Y del EMPA, la Escuela de Educación Media para Jóvenes y Adultos, 1157, Julieta Lanteri. Gracias a todos por estar, gracias a todas por estar y por supuesto el saludo y el agradecimiento también a autoridades presentes. Está un compañero supervisor de Escuelas Medias para Jóvenes y Adultos, Alejandro Salinetti, compañero de escuelas por las que nos hemos desempeñado, de la Comisión Directiva de AMSAFE, también distintos compañeras y compañeros, el secretario general de AMSAFE, Rodrigo Alonso, junto a María José Marano, delegada seccional. Gracias a todas y todos por estar hoy presentes. El 24 de marzo de 1976 se concretó la pérdida de derechos de los habitantes de nuestro país. Este proceso se había iniciado mucho antes y se plasmó de manera definitiva con el derrocamiento de un gobierno electo democráticamente. La cúpula militar no hizo esto en soledad, lo hizo con la complicidad de los sectores concentrados del poder, la Iglesia y todos aquellos grupos que solo soñaban un país con derechos para unos pocos. El terrorismo de Estado fue el camino para desaparecer, encarcelar, asesinar, condenar al exilio y apropiarse de los hijos de todos aquellos que soñaban con otro país, con una sociedad más justa y democrática. La conmemoración del 24 de marzo, como el Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia, es una invitación a pensar que no hay país libre si no se piensa colectivamente, si no se trabaja para que los derechos les sean garantizados a todos sus habitantes. Esta es una invitación para que podamos ver esta parte de la historia tan dolorosa para muchos de nosotros desde otra perspectiva, desde el arte, desde la cultura. Bienvenidos. Y después de esta introducción, y antes de comenzar la presentación, lo invitamos a Rodrigo, ¿sí? Secretario General de AMSAFE, a que nos dirija unas palabras. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Quiero, en primer lugar, felicitar a las compañeras y a los compañeros de AMSAFE La Capital por esta iniciativa política de poder llevar adelante estos encuentros tan necesarios para poder seguir sembrando memoria. Así que felicitaciones por esta iniciativa. Quiero agradecer también a las compañeras y los compañeros que nos hemos cruzado muchísimas veces en distintos caminos, compañeras y compañeros tan comprometidos, no solamente con la defensa de los derechos humanos, sino también con la escuela pública, así que también un orgullo que puedan compartir esta jornada con cada uno y con cada uno de nosotros. Agradecerles, por supuesto, a las trabajadoras y los trabajadores de la educación que hoy están presentes acá y que también han posibilitado que cada uno de los estudiantes puedan participar de este encuentro que es para nosotros muy importante, porque es la necesidad de reafirmar nuestra defensa por la memoria, por la verdad y por la justicia. Estas banderas que nosotros levantamos en un contexto que sí quiero hacer mención que desde nuestra perspectiva es sumamente preocupante. Creo que en primer lugar
porque estamos atravesando una etapa de negacionismo, donde desde las esferas oficiales se quiere negar lo que ha pasado. Entonces creo que es un primer llamado de atención que nos tiene que fortalecer en esta lucha por la memoria. Creo, en segundo lugar, que estamos atravesando una etapa donde lo que está en peligro es la democracia. Y creo que está en peligro la democracia primero por la gran violencia institucional que hay, no solamente verbal, sino física. Ustedes son testigos cuando vemos los distintos medios de comunicación o en las distintas redes sociales, cómo los reclamos que se llevan adelante por pérdida de derechos que tiene la ciudadanía, la respuesta es la violencia. Entonces creo que un eje también muy importante en esta etapa es defender esto que tanto nos costó, que es la democracia. Después podremos discutir si con la democracia estamos logrando todos los derechos. Yo creo que esas son discusiones que también nos tenemos que dar. Pero lo que nosotros no podemos permitir es perder la democracia como esta forma de participación activa que tenemos los ciudadanos de nuestro país. Y creo, en tercer lugar, que es necesario hacer mención a lo que pasó durante la dictadura cívico-militar, que no fueron solamente las torturas, las desapariciones, los exilios, las detenciones, los robos de bebés, sino que también fue la implementación de un plan económico. Acá se ha implementado en 1976 un plan económico que es muy parecido a lo que nosotros estamos vivenciando ahora. Concentración de la riqueza en muy pocas manos, muchísima desocupación, la gran mayoría del pueblo argentino, que hemos caído todos por debajo de la línea de la pobreza, por la indigencia, con grandes pérdidas de derechos. Entonces creo que este 24 de marzo, este mes de marzo, que es el mes de la memoria, nos atraviesa desde nuestra perspectiva por estos tres grandes elementos. Entonces, quiero finalizar destacando que cuando nosotros decimos nunca más, ese nunca más en esta oportunidad tiene que ser no solamente nunca más a la violación a los derechos humanos, no solamente tiene que ser un nunca más a la interrupción de las garantías democráticas, sino que también tiene que ser nunca más a estas políticas de ajuste que tanto daño nos hacen a la gran mayoría del pueblo argentino. Creo que el desafío es sembrar memoria, seguir peleando por la verdad, por la justicia y también seguir peleando por un país que nos garantice derechos, que es el derecho a la salud, a la educación, al trabajo, a la vivienda y a una jubilación digna. Nosotros lo que estamos muy comprometidos con los derechos humanos y la defensa de nuestros derechos, siempre tenemos algún faro, ¿no? Una luz que nos ilumina y que muchas veces cuando flaqueamos nos levanta y seguimos adelante. Esa luz es una luz que es muy reconocida mundialmente, que tiene que ver con nuestras madres y abuelas de Plaza de Mayo. Ellas siempre nos dicen que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Así que ojalá que hoy, después de este encuentro, salgamos fortalecidos para seguir peleando y para seguir construyendo ese país que todos nos merecemos. Bueno, muchas gracias. El secuestro de Beltrán y ahora esta detención de Carbone
que pienso que son acontecimientos que contribuyen a crear un clima de caos y de violencia que impida que el pueblo llegue al poder a través de elecciones absolutamente libres. Yo lo que creo es que acá hay gente que se va dando cuenta de que realmente, bueno, el pueblo puede, a través de elecciones absolutamente libres, el pueblo accede al poder, entonces quiere crear un clima que justifique un acentuamiento de una dictadura. Soy Marcelo Lobey. Nací en Machagay, Chaco, el 22 de enero de 1974, un pueblo de agricultores y ganaderos. Vivía en el campo, a 50 kilómetros al norte de Machagay, en casa de mis abuelos, una familia de agricultores que trabajaba las 24 horas en la chacra, turnos de 8 horas cada uno. La escuela me quedaba más o menos a 30 metros de la casa, así que a los 4 años ahí iba como docente con una prima. A los 5 años comencé el primer grado y ahí comenzó mi escolaridad. Soy Vilma, madre de Fer y Caro, abuela de Juan, Diego, Elena y Valentín, jubilada docente que hoy disfruta enseñando crochet y de juntadas con amigas, que ama caminar por el parque con las primeras luces del día y escuchar la radio a toda hora, que aprende de la sinceridad de los jóvenes y de la lucha de las mujeres por sus derechos, que sigue creyendo que es posible una escuela donde cada niño tenga su lugar, un país donde haya trabajo para sus padres, donde los mayores tengan una jubilación que les permita una vida digna, donde todos puedan acceder a la salud, donde nadie esté durmiendo en la calle, donde la justicia sea justa para todos, donde seamos los argentinos los que decidamos nuestro destino y seamos capaces de respetar el que decidan otros países. María Rosa Almirón Cedrán soy, aunque prefiero que me llamen Marisa. El María Rosa se lo respeto a mi madre. Formo parte de una hermosa, fuerte y resiliente familia. Soy mamá de 2 aguerridas mujeres, Constanza y Jimena. Abuela además de Filipa María, Artur y Simón, que me desafían a hablar sus idiomas y aprender de otros mundos. Nací y me crié en Santa Fe. Formé familia en Mendoza. Allí viví 20 años. Ahora, para hacer familia, debo ir a Bélgica y Australia, por ejemplo. Puedo llamarme un poco ciudadana de todos esos lugares. Soy docente jubilada. Mis pasiones son la educación de adolescentes y adultos. Quería ser abogada, pero la vida me terminó ofreciendo ser maestra. Porque era lo posible, porque era lo accesible, lo cercano, casi por descarte. Las vueltas de la vida, ¿no? Que tuve que dar para llegar a esta maravillosa profesión, que posibilita transformaciones y trascendencias en lo personal, pero también en lo comunitario. Me digo maestra de alma, como mamá. Hola, buenas noches. Soy Mirna Tania Cetur. Nací el 24 de marzo de 1974. Tenía 2 años cuando fue el golpe. Soy mamá de 2 hijos maravillosos, Iván y Lucía. Soy hija de Silvia Bonadeo y de José Alberto Cetur. Mamá estuvo un mes desaparecida. Después se supo que estuvo en la cárcel en la comisaría cuarta, hoy Museo de la Memoria. Papá estuvo preso 4 años en la cárcel de Coronda, la mayor parte del tiempo, y un tiempo en la cárcel de La Plata. Soy docente de nivel inicial y docente de teatro. Soy defensora de la escuela pública. Gracias. Soy María Rosa Almirón Cedrán, abuela de Juan, Diego, Elena y Valentín, jubilada docente que hoy disfruta enseñando crochet y de juntadas con amigas, que ama caminar por el parque con las primeras luces del día y escuchar la radio a toda hora, que aprende de la sinceridad de los jóvenes y de la lucha de las mujeres por sus derechos, que sigue creyendo que es posible una escuela donde cada niño tenga su lugar, un país donde haya trabajo para sus padres, donde los mayores tengan una vida digna, donde todos puedan acceder a la salud, donde la justicia sea justa para todos, donde
veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui solo y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. ¿Qué pasa, señora? Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están, Borromiro. Hijo, hoy hace 15 meses. ¿Dónde están los bebés? ¿Por qué no nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos? ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. Que nos respondan nada más, después nos retiramos. Era joven en la década del 70, peronista de siempre. Lo traje de mi padre, que era obrero de la forestal, y por él supe lo que era un sueldo en dinero y no un vale. Vacaciones pagas, aguinaldo, jornada de 8 horas y la aspiración de que los hijos de los trabajadores pudieran acceder a la universidad. Comencé a estudiar bioquímica en años que había una dictadura militar. Los jóvenes trabajábamos por la vuelta de Perón y por lograr elecciones libres.
Así se llega a 1973 a la apertura democrática, un tiempo de mucha participación. En la facultad lo hacíamos en los centros de estudiantes, con la búsqueda de nuevos planes de estudios, concursos, ingreso irrestricto y apoyando con tareas de solidaridad donde nos necesitaban. Cuando se da el golpe de Estado en 1976, se profundiza la persecución que ya venía dándose a los que habíamos participado de una forma u otra, a sus familias y a todos los que se atrevían a alzar la voz oponiéndose. El 6 de octubre de 1976 fui secuestrada en la vía pública por un grupo de civiles en un auto particular. Estuve desaparecida aproximadamente un mes. Me llevaron a un lugar que llamaban La Casita y a la seccional cuarta. Fui torturada como otros detenidos que estaban en esos lugares, estudiantes, docentes, gremialistas y campesinos del norte santafesino. Me legalizan, es decir, mi familia supo dónde estaba cuando me llevan a la Guardia de Infantería Reforzada. A los 6 meses me trasladan a la cárcel de Devoto, en Buenos Aires, donde éramos más de 1000 presas políticas de todo el país. Después de 3 años y 7 meses se me otorga la salida del país. Nunca tuve causa, pero como regía el estado de sitio, no se me permitía salir en libertad en Argentina. Alemania es el país que me otorga el asilo político. Los 4 años de exilio fueron un tiempo de mucha nostalgia, de ausencia de lo propio. Se aliviaba con el trabajo de divulgar lo que estaba pasando en nuestro país y el haber conocido a Jaco, mi esposo, que hasta el día de hoy me acompaña, y el nacimiento de mis hijos, Caro y Fer. Cuando asume el presidente Alfonsín, el 10 de diciembre de 1983, se levanta el estado de sitio y puedo recuperar mi pasaporte. Ahí comienzo los trámites para regresar al país. El 31 de marzo de 1984 llego a Santa Fe, esta mi ciudad. En la década del 70, en Chaco se sembraba mucho algodón. Era monocultivo y se lo llamaba el oro blanco. Casi todo el Chaco lo sembraba, pero la crisis económica generada por las políticas de Estado de un gobierno dictador favorecían a los grandes monopolios, destruyendo así las economías regionales y generando muchísima pobreza en la provincia. Así comienzan a surgir las cooperativas. En todos los pueblos había una. Y una cooperativa central que coordinaba el resto y se llama aún hoy UCAL. Las cooperativas pagaban al agricultor según su rinde, según la calidad del algodón, respetando y valorando a los productores en su cosecha. Esto iba en contra de los monopolios y del propio gobierno dictador y autoritario, generando muchísimas disputas entre pequeños productores y los grandes terratenientes. Estos últimos utilizaban a la policía para meter preso a los que no querían vender su algodón a bajo precio. Los acusaban de agitadores y eso era suficiente para llevarlos al calabozo. Este método se utilizó para imponer el miedo en el resto de los agricultores. En 1971, ante estas injusticias, surgen las ligas agrarias, de la unión de los cooperativistas y los jóvenes de la Iglesia Rural Católica, o Iglesia de los Pobres. Las ligas agrarias concentraron el 50% de las ventas del algodón y disputaban el territorio con las grandes empresas como la Bunge-Born. Acá quiero hacer un párrafo especial para dedicarle unas palabras a Alicia López de Rodríguez. Acá en Santa Fe hay un EMPA que se llama Alicia López, quizás lo conocen, es el nombre a esta Alicia que voy a contar. Alicia López era una docente santafesina que con su marido Lucho fueron al Chaco a trabajar para los más humildes. Pronto formaron parte importante de las ligas agrarias. Lucho fue el asesor legal de las ligas y Alicia fue la coordinadora del periódico El Campesino,
que se distribuía gratuitamente entre las familias de agricultores. Hay un dato no menor, porque Alicia fue presa acá en la ciudad de Santa Fe. La sacaron de su casa acá en Barrio Candioti y la llevaron a la comisaría cuarta. Por esos pasillos, por esos calabozos anduvo Alicia, donde la torturaron de todas las maneras posibles hasta llevarla a su muerte. Y aún hoy su cuerpo no fue encontrado. Volviendo a las ligas agrarias, en 1975 comienzan a perseguir a sus dirigentes, y con el comienzo de la dictadura cívico-militar de 1976 fueron directamente a eliminar a las ligas y todo intento de resistencia a las políticas empobrecedoras. Llegan al destacamento rural de la policía unos 500 soldados en camiones y hasta con un helicóptero. Ese destacamento quedaba y queda hoy a 800 metros de donde vivíamos con mis abuelos. Mi tío, que era el secretario general de las ligas agrarias, logró escapar y refugiarse en el monte con un grupo de compañeros y compañeras. A mi papá lo llevaron una mañana temprano y ese mismo día, más tarde, se lo llevan también a mi abuelo. A la tarde de ese día, mi mamá comenzó la búsqueda mientras mi abuela nos cuidaba a mí y a mi hermana. Mi mamá recorrió las comisarías de los distintos pueblos cercanos sin dar con el paradero de mi abuelo y de mi papá. Incluso fue a la comisaría de Roque Sáenz Peña, que quedaba a unos 40 kilómetros de donde vivíamos. Mi papá estaba preso en esa comisaría y le dijeron que no estaba. Así que siguió su recorrido por todas las comisarías y todos los pueblos cercanos y no pudo dar con ninguno de los dos. Los conocidos de la familia le daban la espalda. Literalmente no se animaban a hablar de frente. Cuando alguien quería contar algo o comentar algo, se paraban de espalda a mi mamá o a mi abuela y contaban lo que querían contar, pero de espaldas. Otros que venían de frente, ya en el pueblo, por ejemplo, una anécdota, venían conocidos de frente, cruzaban a la otra vereda o pasaban por al lado, ni siquiera saludaban. Conocidos de toda la vida, conocidos del campo. Estos conocidos daban la espalda por miedo, porque sabían que estábamos siendo vigilados las 24 horas. Luego de mucho tiempo se supo dónde estaba mi papá. Estaba preso en la ciudad de Resistencia, a casi 200 kilómetros del campo donde vivíamos. Yo era el que más pedía por él, entonces me llevaron cuando fueron a verlo. Lo vimos, pero él tenía la orden de no mirar al costado, donde estábamos nosotros detrás de un vidrio. Solo debía caminar con la cabeza hacia arriba y pasar frente a nosotros sin detenerse. No entendíamos nada. Volví llorando todo el camino diciendo: mi papá no me quiere, mi papá no me quiere, y entre llantos llegamos a la casa de mis abuelos. Pero te quedas donde más vas a ir.
pasado y sobre el futuro, ruinas sobre ruinas, querida Alicia. Elijo relatarles el todo. Desde mí iré a los míos. En mis 17 años soy detenida en la vía pública. Era agosto de 1976. Cursaba las primeras materias de abogacía. Días antes habían detenido en Casa Milagros mi hermana de 14 años, estudiante de segundo año de la Escuela Industrial Superior, y a mamá de 41 años, docente. En ese mismo periodo también lo habían hecho con Luciano, mi hermano de 16 años, para liberarlo, pero lo volvieron a detener en una de las visitas que le hizo a Milagros, en la Guardia de Infantería Reforzada, o sea, la cárcel. Todos detenidos por averiguación de antecedentes, bajo decretos emitidos bajo el Poder Ejecutivo Nacional. ¿Qué habíamos hecho? ¿Cuál era el motivo de tanta persecución? Me ubico desde aquel tiempo, años 70. Eran épocas marcadas por la participación, la criticidad, las solidaridades en los espacios políticos, en la sociedad y en las religiones también. Clima de época que no solo vivía Argentina, sino otros países. Creamos los primeros centros de estudiantes en las escuelas secundarias. Integrábamos nosotros una de las tantas agrupaciones, la Unión de Estudiantes Secundarios. Aquel estudiantado fue el que logró conseguir el medio boleto estudiantil para los alumnos que tenían menos recursos. Esa conquista lograda en 1972, es el antecedente de lo que tienen hoy ustedes, el boleto educativo para los estudiantes, los docentes y los trabajadores de la educación. En aquel momento nos íbamos organizando mejor, éramos más. Hicimos farándulas estudiantiles para festejar el 21 de septiembre, nuestro día. Así colegios y escuelas presentábamos carrozas y todo a pulmón. El bulevar era una explosión de creatividad, organización y alegría en el desfile final. Santa Fe participaba toda de eso. Pero también participábamos de la vida de la ciudad, ayudando en los barrios, en las escuelas, sobre todo a donde había necesidades. Tuve que estar 5 años y 7 meses detenida. Me hicieron recorrer así la comisaría cuarta, la Guardia de Infantería Reforzada, y la mayoría del tiempo estuve en Villa Devoto,
situada en Capital Federal, para al final también pasar por Libertad Vigilada. Todo ese tiempo sufrí interrogatorios, donde la moneda corriente era la violencia, el apriete, la amenaza, pero en la vida carcelaria también lo había. En la detención me vejaron, me torturaron, la desnudez, el manoseo, el ahogo, la electricidad recorriendo el cuerpo, fue mi experiencia, pero la de muchos también. Mis hermanos vivieron situaciones similares, pero quiero especificar la de mamá, que en su segundo interrogatorio no solo le aplicaron picana eléctrica, sino además la cuelgan de las piernas. Producto de esto quedó con sus 4 miembros imposibilitados. Con mucha fuerza y constancia pudo recuperarlos. Milagros festejó sus 15 años en la cárcel. A los 2 recuperó la libertad. Luciano, mientras fue menor, estuvo en la comisaría cuarta, luego trasladado a Coronda y al año y medio lo liberaron. Mientras que a mamá lo hicieron en diciembre del 1978, porque en realidad su caso era tan pedido en los organismos internacionales y muchos países que hasta la doble ciudadanía italiana nos dieron. Pero para involucrar a todos los de la familia, debo relatar también lo de los 2 únicos hermanos de mamá, Pablo y Elsa. Pablo tuvo que irse de la ciudad y comenzar otra vida, otra casa, reagrupando despacio a su familia en Córdoba. Si no, hubiese sido también otro preso político. Era empresario de la construcción, que se había involucrado en el progreso del barrio, siendo solamente integrante de la Asociación Vecinal Fomento 9 de Julio. Pudo volver a la ciudad 7 años después, con el primer gobierno democrático. Elsa, la otra hermana de mamá, quien desde su carrera universitaria tomó compromiso social desde los primeros grupos católicos y luego desde la juventud, vivió y debió vivir en varias ciudades junto a su hija pequeña. Desde fines de 1977 no supimos nada de ella, hasta que en los inicios de la democracia, por familiares de La Plata, nos informaron que la habían encontrado como NN en el cementerio de Lomas de Zamora. Recién, en el 2017, el equipo de antropología forense nos notifica de su identificación. La ciencia y la justicia dicen que recibió un disparo de atrás, pero los diarios de aquella época relatan enfrentamiento con las fuerzas de seguridad. Gracias a Dios, sus restos descansan en el cementerio municipal. Vuelvo a decir, formo parte de una hermosa, fuerte y resiliente familia. De ellos mamé valores que me permitieron sobrellevar la vida y llevar la vida mirando de cara al futuro. Bueno, yo les voy a contar una anécdota que escribe y me regala mi mamá cuando íbamos con ella, con mi madre y mi hermanita bebé, a visitar a mi papá a la cárcel de Coronda. Se llama La Visita, año 1977. Subíamos al colectivo en una esquina y nos daban un asiento aunque estaba repleto. Íbamos por el campo. Me gustaba mirar las vacas y los molinos hasta que el viento me dormía. De golpe nos bajábamos y teníamos que caminar varias cuadras por una calle llena de árboles a los costados y casitas con jardines. Para entretenerme decía los colores de las flores mientras me iba despertando. Llegábamos a un bar viejo. En la vereda tenía un palo atravesado para atar caballos.
Adentro un mostrador altísimo con muchas botellas detrás. Tenía mesas y sillas de chapa. Atrás, en el patio, un cuartito muy chico, con un pozo en el medio muy oscuro y alrededor varios sapos. A mí ese lugar me asustaba. Allí encontraba un montón de gente y chicos. Jugaba con ellos a corrernos y en el momento de los diálogos, un rubio, alto, decía ceremonioso: «Yo vengo a ver a mi papá Pancho». «Yo también», repetía. Los grandes se reían y me corregían: «No, vos venís a ver a tu papá José». Era raro. Todos los chicos iban a ver a su papá. Los grandes nos entretenían ya que el tiempo hacía larga la espera. Un abuelo repartía caramelos. A mí me tocaba la cabeza y me decía: «Tomá, piba, vos comete 2 porque son duros y tu hermana se puede ahogar». Me llamaban Linda y a mi hermana Muñequita. Cuando hacíamos cola para entrar, no podíamos tener ni un caramelo en los bolsillos porque nos revisaban. Era molesto. Mi hermana se enchinchaba cuando le revisaban los pañales y lloraba. Así llegamos a una pieza súper iluminada donde teníamos un pasillo largo con una hilera de banquitos y un vidrio alto con un tubo en el medio. Del otro lado, mi papá. Él me hablaba por ese hueco que retumbaba y olía mal. Yo del otro lado ponía la oreja. Era muy complicado hablar, mirar y escuchar. Así que por lo general, si mi papá me hablaba, yo lo que hacía era mover la cabeza para un lado, para el otro, para la derecha, a la izquierda. Un día me preguntó: «¿Así que estás aprendiendo a leer?». Miré por todos lados, la pucha. No se lo pude mostrar. No había un solo cartel para demostrárselo. El lugar era incómodo y si mi mamá y mi papá hablaban, me aburría, extrañaba a mi muñeca. Ahí no había nada para hacer. Una vez corría mi hermana por el pasillo y nos dijeron que no se podía estar más allá que al lado del banquito. Entonces mamá nos alzó a las 2 y papá comenzó a tararear una canción y cantamos bajito. Mientras comenzamos a jugar con las manos en el vidrio, apoyábamos una mano y papá la abarcaba del otro lado del vidrio. Así llenamos de manos el vidrio, hasta que sonó un timbre fuerte y dijeron: «Señores, la visita ha terminado». Y nos fuimos ahuecando las manos y tirando besitos. Desde esa vez, al final jugábamos con lo mismo, un cuentito o una cancioncita invadiendo el vidrio de manos. Gracias. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Se dispone personal policial y desaloje la sala. Desaloje la sala, personal policial. Se dispone un orden. Señores de pie. Señores de pie, por favor, silencio en la sala. Regresé al país con mi marido y mis 2 hijos.
Tuvimos que abrirnos paso y entender que la dictadura había logrado que muchos no supieran lo que había pasado, a menos que hayan tenido un familiar preso o desaparecido. El por algo será o el no te metás había calado hondo en nuestra sociedad. Saqué mi título de maestra y empecé a trabajar en las escuelas públicas primarias. Amé ese trabajo que me integró de nuevo a la sociedad. Ese día a día con los niños que me hacían pensar en lo que necesitaba cada uno para que sientan que ahí tenían un lugar donde se los respetaba como personas. Siento que ellos y mis hijos aliviaron mis pesadillas y me obligaron a mirar hacia adelante. Ahí también encontré a muchas de mis amigas de hoy, con historias diferentes a la mía, pero capaces de acompañarnos en esta etapa de la vida, como lo hicimos cuando peleábamos por la copa de leche, por el agua potable para una escuela, por mayor presupuesto para la educación, por la jubilación a los 57 años, por derogar el presentismo. Acá estoy hoy con ustedes como testigo de un tiempo muy oscuro de nuestro país y segura que saber lo que pasó nos ayuda a que entre todos hagamos realidad el nunca más. Lo bueno, si se puede decir que es bueno, a mi abuelo lo soltaron a los 8 meses y mi papá volvió después de un año y 7 días. Volvieron, pero no eran los mismos. Volvieron después de la tortura, pero el trabajo del campo no da respiros, así que tuvieron que acomodarse y trabajar como todos los días. Como dije antes, yo fui a la escuela que estaba pegada a la casa de mis abuelos. Fui ahí hasta 5º grado. 6º y 7º nos llevan al pueblo para poder adaptarnos con mi hermana e ir a la escuela secundaria. En la secundaria, el primer año, no la pasé muy bien porque me decían subversivo, extremista, terrorista, palabras que yo no entendía. Así que le pregunté a mi mamá y mi mamá se largó a llorar. No me podía contar qué significaba. Entonces fui al diccionario y busqué el término subversivo en el diccionario. Tampoco logré comprender, porque como dice Mirna, nuestros papás no nos contaban lo que sufrieron, no nos contaban lo que pasaba. Nosotros vivíamos como en una cajita de cristal, no sabíamos qué era realmente lo que pasaba. Entonces no sabía del término subversivo, no sabía por qué me decían terrorista, hasta que después más grande sí lo fui comprendiendo. Al finalizar la secundaria, estudié para maestro en el Instituto del Pueblo. Me recibí y guardé el título hasta que vine a Santa Fe. Hoy puedo decir con mucho orgullo que soy un docente santafesino. Con el tiempo también entendí que el significado de subversivo le correspondía a ese Estado que había encarcelado y torturado a mi padre, a mi abuelo y a tantos otros argentinos, ese Estado que encarceló y desapareció a 30.000 compañeros y compañeras solo por pensar distintos o por agruparse detrás de la justicia social. Ese Estado que se apropió de 500 nietos nacidos en cautiverio y dando lugar a la lucha más importante de Latinoamérica y del mundo, la lucha de las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Y nos dieron al pueblo un grito que no debemos olvidar: nunca más. Si cada hora vino con su muerte, si el tiempo era una cueva de ladrones,
Buenos Aires ya no son tan Buenos Aires, la vida nada más que un blanco móvil. Usted preguntará por qué cantamos, si los nuestros quedaron sin abrazos, la patria casi muerta de tristeza, y el corazón del hombre se hizo añico antes de que estallara la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el río está sonando, y cuando suena el río, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre, y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el niño y porque todo, y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Si fuimos lejos como un horizonte, si aquí quedaron árboles y cielos, si cada noche siempre era una ausencia y cada despertar un desencuentro. Y usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida. Cantamos porque no queremos ni podemos dejar que la canción se haga ceniza. Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce y porque el campo huele a primavera, y porque en ese tallo nace el fruto. Cada pregunta tiene su respuesta. Después busqué formas de ser coherente con mis valores. Necesité encontrar mi profesión. Cursé profesorado de historia, pero no pude terminarla, porque me casé, también con un ex preso político. Nos radicamos en su ciudad, Mendoza. Allí pude obtener el título mientras cursaba ambos embarazos. Mucho era el esfuerzo, mantenernos económicamente, criar las niñas, avanzar en las carreras. Carlos también terminó abogacía. En los comunes momentos de estudio encontramos la intersección entre ambas carreras, educación y asociativismo, áreas que tomaron el desarrollo de nuestras profesiones. Incentivar proyectos pedagógicos solidarios o apoyar entidades solidarias fue nuestra labor, sobre todo en la provincia de Mendoza, pero también en el país, en Latinoamérica, y Carlos llegó al mundo.
Cuando por el año 2000 retornamos a Santa Fe, me incorporé a la docencia de adultos y secundaria. Recorrí varios departamentos de la provincia haciéndolo. Allí sentí que pude ofrecer lo mejor de mí dándoselo a mis alumnos. Algo distinto a lo que yo había recibido en la vida. Di testimonio cuando la justicia me lo pidió. Aporto verdad y memoria donde pueda. Ejemplo de eso es la producción de este libro, Nosotras en Libertad. Libro autogestionado que en pandemia hicimos 200 de las expresas políticas de Mendoza contando qué hicimos después de la cárcel. Y que cada una lo puede presentar en cualquier lugar del país o del mundo inclusive. Acompaño a mis hijas y nietos, ellas, profesionales de las ciencias políticas, no querían ser ni abogada ni docente, dando lo mejor en cada uno de sus mundos. Siempre digo, debo ampliar fronteras, guardando la esencia, siendo coherente con esta digna esencia que me dieron, que asumo como propia y la llevo al futuro. Bueno, ¿qué hice después? Fui a la escuela secundaria, la adolescencia fue distinta. También, como dice Marcelo, crecí con muchos interrogantes, muchas preguntas, porque mamá y papá no hablaban de esto. Y los compañeros me decían, tus padres algo habrán hecho, tus padres eran subversivos. Tus padres son ateos. Yo tenía muy claro que mis padres habían hecho algo muy bueno, pero no sabía explicarlo. Ellos no se animaban a hablar, o no podían hacerlo, o me cuidaban. Me metí en el deporte junto con la escuela secundaria y siempre digo, el deporte me salvó. Esas actividades fueron estimuladas por mis padres, por supuesto. Después termino y continúo con la carrera de nivel inicial. Después soy madre. Después estudio la carrera de teatro. Y ahí nuevamente algo me salva. El teatro, el arte. En su momento el deporte, luego el arte. Yo creo en la lucha, ¿sí? Mis padres me dieron valores de lucha, de mucha solidaridad, eso es lo que mamé. Las carreras que elegí tienen que ver con la sensibilidad, la lucha, dar, recibir, desde el amor, con un mensaje de amor. Y siempre digo, desde la lucha, Rodrigo lo dijo en un principio cuando entró, un hombre es bueno cuando lucha, ¿sí? Lucha un día, es bueno. Lucha un año, es más bueno. Lucha muchos años y son mejores. Ahora están los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Esta célebre frase es de Bertolt Brecht, un dramaturgo y poeta alemán que con su arte estuvo siempre en la lucha y dedicado al antifascismo. Hoy más que nunca, luchemos por este país. Nunca más. Gracias. En un contexto como el actual, se hace imprescindible recordar la lucha de aquellos 30.000 compañeros desaparecidos. Recordar
la lucha del primer muerto en la dictadura, un maestro, Isauro Arancibia, y de aquellos 600 trabajadores de la educación que le siguieron. Nos faltan más de 600. Eran maestros, maestras, profesores de matemática, de educación física, de historia. Nos faltan más de 600 que creían, como creemos nosotros, que un pibe no puede ir a vender estampitas o a cartonear, porque ese pibe tiene que estar en la escuela. Nosotros creemos, como creían ellos, Nosotros creemos, como creían ellos, que la educación es un derecho y no un privilegio. Nosotros creemos, como creían ellos, que la lucha es colectiva. Nosotros creemos, como creían ellos, en una educación pública y de calidad. Nosotros creemos, como creían ellos, que si el presente de lucha, el futuro es nuestro. Nosotros creemos, como creían ellos, en el arte como fuerza transformadora. Nosotros creemos, como creían ellos, que es necesario mirar hacia atrás para poder caminar realmente hacia adelante. Nosotros creemos, como creían ellos, que la verdadera libertad es construir un mundo mejor con oportunidades y derechos para todos y todas. Vivimos en un país con Estado de Derecho. Vivimos en una América Latina que se piensa como la patria grande. Todos los logros de esta democracia los hacemos juntos, muy juntos, pensando y actuando para construir una patria para todos. Estos sueños que tenemos y los que vendrán, los edificamos sobre los cimientos de una frase que nos pertenece a todos: nunca más. Todos los pasos valientes de mis abuelas, su latir furioso que dio vuelta a la tierra, partió los muros y estalló el silencio hasta vencerlo entero. Soy todos los pájaros de humo tejidos en su aire, nacidos para buscarme. Soy la terquedad de mis abuelos, su semilla sedienta y justa, la profecía imposible de sus libros y el mar lejano de su niñez. Soy los ojos de mi madre, el fuego de su sangre, el eco de su esperanza. Soy las manos buenas de mi padre hechas cuna. Soy la carcajada más alta del mundo en una foto sobre sus hombros. Soy todas las esquinas de esta ciudad, de cantiles y tempestades, y cicatrices y alas. Sus 30.000 ausencias ardiendo, viviendo en los brazos que sostienen los carteles que me hacen ser quien soy.
Crónicas Cantadas, esta propuesta de ANSAFE La Capital. Los vamos a nombrar a los compañeros y compañeras músicas. Desde la punta ya, a su izquierda, el Uru Ricardo Fischer, del CREI, Joaquín Armas, profe reemplazante de la escuela Paulina Domínguez, de la Quiroga, de la 684, Brenda Bock, compañera de la ESO 590, de la ESO 389, de la técnica 658, el compañero Ezequiel Ávila, del taller 9, de la escuela 137 Aminábar, el Fede Palacio de la República Argentina, la 262. Acá más cerca, Lorena Favarín de la 5, de López de Planes. Camila Lencina, de la 6341, Julio Calle. Y el Esteban Manarino de la 2009, de la Monteagudo. Son los maestros, maestras, profes, músicos que nos acompañaron en esta propuesta de Crónicas Cantadas. Bueno, y ahora los compañeros y compañeras que también nos hicieron este aporte tan valioso a esta propuesta de ANSAFE La Capital, los vamos a nombrar y a la vez vamos a invitar a compañeros y compañeras para hacerles entrega de un presente, un modesto presente, muy simple, pero un reconocimiento cargado con la emotividad que tuvo este encuentro a lo largo de sus 3 presentaciones. Lo vamos a invitar ahí al Faro, Javier Galucio, de ANSAFE Provincial, para que le haga entrega a la compañera Mirna Setur. Gracias, Mirna, por sumarte. La vamos a invitar a la delegada seccional de ANSAFE La Capital, María José Marano, y a Marisol Marchonati también, por supuesto, que le van a entregar a Vilma Cancián, compañera jubilada. Bueno, compañera mía de trabajo, yo le voy a hacer entrega a Marisa Almirón, docente jubilada, compañera de la Escuela de República de Nicaragua, ¿sí? De los núcleos del CAEVA, trabajó en el 2013, 2014. Y lo invitamos a Rodrigo Alonso, secretario general de ANSAFE. Y bueno, a Marcelo Lobelles, el compañero que también nos contó su historia. Vamos a hacer una foto, José, capaz que querés invitarnos. Marisol, así estamos todos.
Gracias, gracias de nuevo a Lempa Julieta Lanteri, a Lempa de Alto Verde. Gracias a todas y todos por estar. Gracias al esfuerzo de cada equipo directivo, los docentes.